Hermanos y hermanas, por favor, les pido que abran su Biblia en la carta a los Romanos y que leamos del capítulo 9, los versículos 14 al 29. Carta a los Romanos, capítulo 9. Leemos en forma alternada y nos unimos en el versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Todos. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. A continuación, hermanos, escuchemos la predicación de la palabra a cargo de nuestro pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos. El pasado domingo, no sé si ustedes habrán visto por la tarde, quienes gusten de los programas de fin de semana, se llevó a cabo la final de un programa de concursos bastante conocido. Yo realmente no lo sigo mucho, pero es muy famoso. El programa se llama La Academia, la cual consiste en que un grupo de jóvenes, preferentemente, que saben cantar y lo hacen muy bien, se presentan ante unos jueces que los van calificando, pero quien decide quién gana es el público a través de las llamadas telefónicas. Bien, la semana pasada se llevó a cabo la final de este concurso y cuando se anunció a la ganadora, la cual es una señorita llamada Cecia, el público comenzó a protestar debido a que, según algunos, esto había sido un fraude. Y la noticia se replicó en varios periódicos serios, como el Excelsior, por ejemplo, el Reforma, que dijeron con bombo y platillo de que en la academia hubo mano negra, porque la persona ganadora no había sido la seleccionada, la elegida del público. Y el público se volcó a las redes sociales, que ustedes saben, las redes sociales son de mucho temor para algunos. Las redes sociales mostraron que las personas, el público, no quedó satisfecho con el resultado, porque decían, esa no era la selección de la gente. La gente había elegido un ganador, pero los programadores, los productores, eligieron a otro. Esta elección de ganadores y la crítica que resulta de estos no es nada nuevo, tampoco. Cada vez que se anuncia la selección o la elección de alguien para algo en determinado momento o para determinada cosa,
siempre hay protestas. Por ejemplo, también hace más o menos un mes, la empresa Marvel, que ustedes saben se dedica a hacer películas de cómics conocidos, anunció con bombo y platillo que para un personaje importante dentro de una película de superhéroes habían elegido a un actor mexicano llamado Tenoch Huerta, que quizá ustedes habrán escuchado por ahí la noticia. Para muchos nos llenó de orgullo, siendo que es mexicano y que es de Naucalpan, por cierto, de Catepec, no recuerdo dónde es. Entonces, la gente aquí en México estuvo feliz de que un mexicano va a estar en una película de superhéroes que va a salir en noviembre, muy emocionados, pero el resto del mundo criticó la selección de este actor, lo cual tampoco es nuevo porque cada vez que se anuncia un actor para determinado rol hay críticas. Y esto se va diversificando a diversas plataformas, como por ejemplo también el fútbol. Hace algunos meses quizá ustedes habrán escuchado un escándalo de vandalismo en el estadio de Querétaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que hubo personas que entraron al campo, hicieron un montón de vandalismo, uno de ellos incluso cortó la portería? Bueno, gran problema. El mundo criticó a la FIFA porque aún seguía manteniendo a México como sede del Mundial o de la Copa del Mundo. Y podrían seguir dando muchos ejemplos, hermanos, en el que siempre que se anuncia una selección, una elección, solemos manifestar todos una inconformidad. Porque de inmediato advertimos en esta elección defectos, detectamos deficiencias, desautorizamos a quien hizo la elección y no nos gusta. Criticamos, por ejemplo, cuando el hijo nos presenta a la novia y decimos, ay, mijito, esa novia no me gusta, ¿verdad? Criticamos en el trabajo al Departamento de Recursos Humanos por el nuevo personal que contrató. Ay, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre a estos de Recursos Humanos? El jefe eligió a su nuevo supervisor. Híjole, ¿qué supervisor? Se eligió el patrón. Criticamos al comité de la iglesia que elige la comida para la noche mexicana. Para el día de Navidad, pues debieron haber elegido otro menú. Y así, hermanos, estamos criticando la elección de los demás. Y cuando hablamos de una doctrina que se basa o que basa su doctrina en la elección, que también nosotros conocemos como la predestinación, también tiene sus críticos, déjenme decirles. En efecto, la doctrina de la bíblica y reformada de la predestinación o de la elección resulta bastante chocante para muchas personas, que no les gusta, que no conciben la idea de que haya un Dios que elija a ciertas personas para salvación y que por consiguiente no elija a otros para lo mismo. Y en los tiempos de Pablo también había una discusión bastante similar, especialmente cuando se hablaba del pueblo de Dios, que en ese momento se pensaba era el exclusivo de los judíos. Tema que, por cierto, hemos estado desarrollando a partir del sermón pasado, cuando entramos ya al capítulo 9 de Romanos. ¿Cómo es que Dios elige a su pueblo? Era una pregunta. ¿Se seguía basando en la descendencia de Abraham? ¿Era así como Dios elegía a su pueblo o había otra manera en la que Dios elegía al mismo? Bien, estas preguntas vamos a analizarlas en este pasaje porque durante esta sección Pablo va a utilizar un recurso que ya ha utilizado antes, las cuales son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que uno mismo se hace y que no tienen respuesta porque la respuesta viene implícita o es evidente. Pablo parece que está dialogando con un judío imaginario que le está debatiendo. Ustedes saben que esto Pablo lo ha desarrollado en muchos textos, en Romanos, porque los judíos tenían dos argumentos en contra de la elección, dos argumentos en contra de esta idea de que Dios elige y que no se basa en la raza, porque los judíos creían que era muy sencillo. Dios había elegido a Abraham y era simple porque de Abraham descendían todos los judíos y no había ningún problema. Pero Pablo dice que Dios seguía desarrollando o seguía eligiendo a los salvos. Y por eso los judíos planteaban
dos interrogantes, planteaban dos réplicas contra esta doctrina. La primera, si Dios elige a algunos y no a otros, ¿es injusto? Es una pregunta. La segunda, si Dios culpa a los que no responden a su llamado, ¿es injusto? Y Pablo va a responder contra una contrarréplica, la cual es una sentencia que venimos desarrollando desde el sermón anterior, es decir, desde el domingo pasado. Dios es quien elige, juzga y sentencia, lo que en otras palabras podría decirse, Dios es soberano y solamente Él, es decir, Dios, decide quiénes son sus hijos. Ahora vamos a desarrollar estas tres exposiciones, estas dos réplicas y esta contrarréplica, estos tres puntos, y para ello quiero que por favor saquen sus boletines, hermanos, porque ahí está el bosquejo de esta mañana. Saquen su bosquejo de la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije que iban a traer su bosquejo? ¿Quién lo trajo? ¿El bosquejo de la semana pasada? Muy bien, eso es, y habla muy bien de ustedes, porque vamos a ir cotejando algunas cosas, ¿no? Los que lo hayan dejado en casita, bueno, ya lo sacan a continuación. Bien, vamos a orar, hermanos, para que podamos de esta manera proseguir con esta exposición. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte tu autorización para cuando abrir tu Biblia, Señor, tu Biblia nos hables, Señor. Queremos pedirte que nos hables tú mismo, que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón e entendimiento para que podamos saber cómo actuar y poner en práctica esto que hemos de aprender. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver esta primera réplica. Si Dios elige a algunos, y entre paréntesis implica que no a otros, Dios es injusto. Para ello quiero que regresemos un poquito al versículo que debimos haber leído desde la semana pasada, versículo 10, Romanos 9, versículo 10, por favor. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 12 y nos seguimos, hermanos, hasta terminar en el versículo 18, por favor. Bien, dice la palabra del Señor, todos juntos, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La primera réplica que hallamos ante Pablo y también ante la doctrina de la elección tiene relación con quienes no son elegidos. En otras palabras, la lógica simple nos hace deducir que de un puñado de personas que son elegidas por Dios, hay otro tanto que no lo fueron. Lógico, ¿no? No puedo seleccionar a todos, porque si selecciono a unos, significa que otros no están convocados. Si Dios elige a algunos, como fue en el caso de Jacob, y por eso Pablo habla acerca de este contraste, Jacob y Esaú, significa que no eligió a otros, como fue el caso de Esaú. Entonces, la pregunta que resulta de aquí es, ¿Dios es injusto? Ahora, déjenme decirles que esta pregunta, este ataque, no es nada nuevo para nosotros. Porque hasta nuestros días, cuando nosotros como reformados, presbiterianos, elaboramos la doctrina de la predestinación y la doctrina de la elección incondicional, como también reza la Máxima Reformada, muchas personas les hace ruido y dicen que esta es una doctrina que plantea un Dios injusto.
Porque ¿cómo es posible que Dios elija a unos cuantos para salvación? Esto es injusto, especialmente cuando ellos creen que Dios, como ama a todo el mundo, según Juan 3:16, pues Dios quiere que todo el mundo sea salvo. De hecho, así dice en algún momento Timoteo. Cosa que, por cierto, ya hemos explicado a qué se refiere. Pero Pablo rechaza tal afirmación diciendo, en ninguna manera Dios es injusto. Dios no es injusto por eleccionar o hacer una selección de alguien y no elegir a otros, porque todo sirve para su propósito. Y para ello Pablo expone dos textos bíblicos bastante interesantes. El primero se refiere al diálogo que Dios tiene con Moisés en Éxodo 33, versículo 19, que es cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios y Dios le dice, bueno, solamente vas a ver parte de mi gloria que son mis espaldas. Pero el contexto en el que está este pasaje es más amplio. Si usted lee unos capítulos antes en Éxodo 33, se va a encontrar con ese pasaje famoso en donde Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y de repente el pueblo se empieza a desesperar porque Moisés tarda en descender. Le dicen a Aarón, Moisés tarda en descender, no sabemos qué pasó, haznos un nuevo Dios. Y la Biblia es muy simpática en algunos aspectos, ¿verdad? Porque dice el texto que Aarón recibió y pidió aretes de oro, todo de oro. Y cuando Aarón se justifica con Moisés, dice, no se enoje mi señor, ya conoces cómo este pueblo, yo nada más pedí oro, lo eché en el horno y literalmente dice el texto bíblico y salió el becerro, ¿no? ¿Se acuerdan? Léanlo, les va a dar mucha risa porque es como que Aarón se quiere justificar y me recuerda a un niño chiquito cuando dice, pues así salió. Salió el becerro de oro y pues yo nomás lo eché y a ver qué salía. En ese contexto, Dios le dice a Moisés, estoy tan molesto con este pueblo que lo voy a destruir y voy a hacer de ti, Moisés, un nuevo pueblo. Y Moisés, que nos dice Deuteronomio, era un hombre noble, era un hombre manso, era un hombre muy, muy dócil. Por supuesto, habla de sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, dice, no, Señor, no acontezca tal cosa. Moisés intercede por este pueblo. Y entonces, en medio de esta maldad, Dios tiene misericordia. Y por esta razón, ese acto de Dios que tiene misericordia, se relaciona con este otro en donde Dios quiere darle la gloria o revelarle su gloria diciendo, solamente yo tengo misericordia del que quiere o del que quiero tener misericordia, porque de haber sido por los hebreos no merecían la misericordia, ¿o sí? No la merecían. Ese momento hubiera sido como para que Dios los hubiera destruido y no lo hizo. No por justicia, porque la justicia hubiese dictaminado que en ese momento el pueblo hebreo hubiese dejado de ser el pueblo elegido de Dios. Y no lo fue. Dios extendió su gracia. Y el segundo texto que usa el apóstol Pablo es cuando Dios se refiere al faraón. Este faraón que no permite que el pueblo de Israel salga al desierto y le adore. Y entonces le manda a decir con Moisés que prácticamente el faraón ha sido elegido, es interesante, para que Dios manifieste su poder. Con estos dos pasajes se nos demuestra una gran verdad. Que la justicia y la injusticia que nosotros presumimos conocer y aplicar a la perfección, le hace falta un ingrediente que es la soberanía y la ejecución divina que incluye la misericordia. Porque nosotros nos creemos muy justos, ¿verdad? Creemos que la justicia se basa en obtener lo que uno merece. Vivimos en una constante meritocracia y hemos explicado en qué consiste ese concepto. La meritocracia es, yo tengo algo porque lo merezco, porque me lo he ganado,
porque tengo las capacidades, las habilidades, los talentos para recibirlo. Y por eso criticamos a los demás, ¿cierto? ¿Por qué eligieron a esta persona como supervisor? Yo tengo más años en la empresa. ¿Por qué no me eligieron a mí? Yo tengo más tablas, más experiencia. Descalificamos de inmediato porque nadie va a estar de acuerdo con alguna elección o selección, porque siempre tenemos nuestros peros, ¿verdad? Y creemos que aún así esto es justicia y Dios dice no. Recordemos que no es debido a la voluntad humana ni debido al mérito propio que Dios toma sus decisiones para elegir a alguien. Y por eso Pablo nos ha puesto como principio este caso, este ejemplo, Jacob y Esaú. Y el texto en Romanos dice que ni siquiera habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Dios no basó entonces su decisión para elegir a Jacob porque le simpatizase más. Porque él sabía, como algunos también presumen, de que Dios sabía que Jacob iba a hacer el bien. De hecho, hay una leyenda judía que en algún momento compartí con ustedes, no sé si ustedes sabían, que hay una creencia que está escrito por ahí en un librito llamado, se me fue el nombre, pero es estos escritos de los rabinos que interpretan o reinterpretan la escritura, si me acuerdo, ahorita se lo comparto, que dicen que en una ocasión Raquel pasó por un templo, por un templo pagano, y el que saltó en el vientre fue Esaú. Chistoso, ¿no? Pero que cuando pasó por el tabernáculo o por un altar al Señor Dios, dice que el que saltó fue Jacob. Fueron algunas leyendas. Y esto lo añaden para que uno diga, Jacob estaba destinado para ser el bueno y por eso Dios lo eligió. Pero la Biblia no dice eso. Dios elige con base a su sabiduría y con base a su misericordia. Es Dios el que ejerce en su total soberanía el tener misericordia con quien desea tener misericordia. Y por tanto, hacia quienes no tienen misericordia, Dios es libre de actuar debido a ello. En un mundo en el que se exalta la meritocracia, Pablo nos deja en claro que Dios es el Rey del universo y que Él tiene libertad para elegir a quien Él desea, y esto no depende de nosotros. Por ello, para los judíos, esto va a ser una advertencia. Pablo les dice, dejen que Dios sea Dios. Pero también, esto es una advertencia para nuestros contemporáneos, que debaten la doctrina de la elección incondicional, de la predestinación, para decirles, dejen que Dios sea Dios. Porque lo que nosotros pensamos que es justo o injusto, Dios va todavía a un grado más allá. Y de eso trata la segunda parte, que incluye la segunda réplica. Si Dios culpa a los que responden a su llamado, ¿Dios es injusto? Leamos ahora, por favor, juntos, versículo 19, versículo 24. Pero me dirás, perdón, ¿por qué pues sin culpa? Porque, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Están leyendo conmigo? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma basa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bien, recordemos, hermanos, que estas preguntas retóricas parece que Pablo las coloca en labios de un judío imaginario.
Y en esta ocasión se plantea una pregunta también bastante interesante, pero es como si este judío aceptase de alguna manera que Dios tiene libertad de elegir. Es como si dijera, ok, Pablo, estamos de acuerdo, ok, estamos de acuerdo, Dios es soberano, perfecto. A Dios le corresponde la decisión suprema de elección y no elección. Bien, hasta aquí estamos bien, pero tengo una duda, Pablo. Si Dios elige a quienes han de ser salvos y pasa por alto a quienes no, ¿por qué entonces Dios exige a todos los hombres que vuelvan a Él y se arrepientan? Dice el texto, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién resiste su voluntad? Y tenemos que reconocer, hermanos, que esta es una pregunta bastante interesante. Porque nosotros quizá también tengamos la misma interrogante. Y de hecho, quienes están en contra de la doctrina de la elección y de la predestinación, también plantean esta pregunta. A un presbiteriano descuidado le pueden preguntar, ok hermano, estoy de acuerdo, Dios elige, pero si Dios elige a algunos y no a otros, ¿por qué exige a todos los hombres que se arrepientan y obedezcan su ley si estos quizá no van a resultar elegidos por Dios? Les hacen esa pregunta y es para que nos dejen en blanco, ¿no? ¿No plantearía esto un acto de injusticia de parte de Dios? ¿No plantearía esto que Dios es un Dios injusto? Porque ¿para qué les pide entonces que se arrepientan? ¿Por qué no mejor los deja y que vivan sus consecuencias? Y es una pregunta interesante. Y es una pregunta, hermanos, a las que si ustedes ponen mucha atención, Pablo no responde categóricamente. A diferencia de algunas preguntas que a Pablo le hacen, Pablo responde no. ¿Se acuerdan? No, en ninguna manera. Hay una palabra en italiano que es niente, y niente significa nunca, nadie, de ninguna forma, etcétera. No dice no. Pero responde con otras preguntas. ¿No les choca eso cuando ustedes hacen una pregunta y les responden con otra pregunta? ¿No les molesta eso? Pero la intención de responder así es hacernos pensar. Y fíjense cómo responde Pablo, qué preguntas hace como respuesta. Versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí esta expresión que primero vamos a analizar, más antes, oh hombre, le voy a robar una expresión que dice mucho César Vidal en sus sermones, siempre dice, es una expresión deliciosa, es una palabra deliciosa. Ven, esta expresión es deliciosa, hermanos, porque lo primero que hace el apóstol Pablo es decirnos, a ver, bájale 2 rayitas a tu volumen, ubícate, simple criatura mortal. Detente un momento, creación de existencia limitada. Y luego responde con otra pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Es como cuando nuestros hijos en una cotidianidad de repente nos quieren alzar la voz, ¿no es así? Y nos quieren alzar la voz y usted como mamá y dice, a ver, jovencito, jovencita, no me grite, ubíquese. Y las mamás a veces son más dramáticas, ¿verdad? Ahora solamente falta que me pegues. ¿No es así? A ver, bájame, modúlame tu voz. El subordinado te reclama a ti que eres el jefe o el patrón. ¿Qué le dices?
A ver, te voy a dar la oportunidad de que replantees tu pregunta. Pablo le dice, a ver, hombre, y la palabra hombre implica una generalidad, es decir, hombre y mujer. A ver, ¿te atreves a altercar contra Dios? La expresión dice, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? La palabra en griego, de hecho, es un poco más fuerte porque se puede traducir como, ¿quién eres tú para que le repliques a Dios? O, ¿quién eres tú para criticar a Dios? Para contradecir o disputar contra el Señor Dios Altísimo. Es decir, antes de respondernos lo que Pablo quiere decirnos, a ver, ¿tú te atreves a discutir contra las decisiones de Dios? Y esto pareciera ser que Pablo, después de estas preguntas, podría tomarse una pausa para que nosotros reflexionemos, ¿cierto? A ver, ¿de verdad vas a criticar a Dios por lo que hace? ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Te vas a atrever? ¿Puede el vaso reclamar? Introduce una ilustración. ¿Puede el vaso de barro reclamar a su creador diciendo, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero la potestad, la libertad de decisión de hacer vasos según su proceder? Y estas preguntas retóricas, hermanos, nos van encaminando a un punto en el que Pablo quiere ir todavía más lejos, en el que nos quiere plantear a ese Dios eterno, soberano, pero también un Dios con el que no podemos altercar, ni discutir, ni debatir, y que de hecho no podemos exigirle cuentas. Con esto Pablo quiere establecer, la doctrina que yo enseño no es mía. No es que yo así piense las cosas, no es que yo así las crea o las haya diseñado, es que así es como Dios procede. La gente intenta extraer de Dios respuestas que les satisfagan, ¿no es así? ¿Por qué si Dios existe hay mal en el mundo? ¿Por qué si Dios existe hay tanta hambre, guerra, dolor, enfermedad, etcétera? ¿Por qué? Y le intentan sacar una verdad a Dios. Y Pablo, más o menos como su secretario, le dice, a ver, bájale 3 rayitas, porque no le estás hablando a cualquier persona. Le estás hablando al Dios eterno y poderoso. Y de hecho, Pablo, como dije yo, mucho más lejos. Porque Pablo dice que de hecho Dios elige no solamente a personas que son salvas, sino incluso, y esto va a ser como el acabose, Dios elige a quienes están reprobadas. La misma ilustración, metáfora del alfarero nos enseña esto. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Y no se detiene ahí. Lean junto conmigo versículo 22, porque sigue todavía. O sea, Pablo le echa todavía más leña. Bueno, ¿quieres criticar a Dios? Te voy a dar más elementos para que lo critiques, pero ya tú. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para, ¿qué dice? Destrucción. Aún sin que nos responda, porque todavía no nos ha respondido Pablo, si Dios es injusto o no. Pablo no nos responde todavía. Nos quiere dar argumentos incluso, diciéndonos, bien, te voy a dar una información adicional. Voy a decirte algo más, para que si quieres criticar a Dios, lo critiques con gusto. Pero detente nada más, porque yo no te voy a ayudar. Dice el apóstol, ¿tú crees que Dios es injusto porque Dios elige a unos para ser salvos? ¿Qué pensarías si te dijera que Dios no solo elige a quienes se salvan, sino incluso a quienes no son salvos? Y aquí es donde la persona está confundida, ¿no? A ver, permíteme, ¿cómo?
A tal grado llega su soberanía, a tal grado llega su majestad, de que Dios, según la palabra, elige no solamente a quienes se salvan, sino también a quienes no se salvan. Dios elige a los vasos de honra, que representan los salvos, como a los vasos de deshonra, que representan a los no salvos. Dios elige a los vasos, como dice el texto bíblico, de honra, que son los salvos, como a los vasos de ira. Versículo 21. Preparados para su destrucción. ¿Qué pensarías si te dijera que Dios ha elegido a unos para condenación eterna? La pregunta final es, ¿seguirías pensando que Dios es un Dios injusto? Y si esto es así, entonces tenemos un problema con la soberanía de Dios. Por eso, hermanos, como pueblo cristiano presbiteriano, nosotros enfatizamos muchísimo en la soberanía divina. No hay doctrina que la iglesia presbiteriana defienda más que la soberanía de Dios. Incluso nos critican por eso. Para ustedes para todo soberanía de Dios. El ser humano no tiene decisión, es un títere, así lo dicen. Es un robot porque todo es Dios. Pues sí. No depende de mí. La salvación no depende de mí. Ya lo hemos visto. Por eso Pablo nos enseña con estas ilustraciones de que no podemos reclamar el modo de actuar de Dios, porque Dios ha preparado estos vasos, dice el texto bíblico, para revelar su ira y su poder. Del mismo modo que en el pasado Dios eligió a Faraón, y no le eligió para ser salvo, lo eligió para manifestar su ira, su gloria y su poder. El problema, amados, es que olvidamos muy pronto esto. Y pensamos que Dios nos debe. Seguimos hurgando en la meritocracia. Y Señor, tú me tienes que bendecir porque yo vengo todos los días al culto, porque vengo todos los días al templo, porque mi abuelo fue fundador de la iglesia. Pero dice el texto bíblico, Dios hasta nos soporta con paciencia. Dios elige libremente y otorga su gracia para salvación, pero hacia quienes no otorga su gracia, Dios otorga su ira. Y esta idea de la ira de Dios, que no la habíamos visto en mucho tiempo en la carta a los Romanos, ¿a qué nos recuerda, hermanos? Cuando habla acerca de la manifestación de su ira, ¿qué les recuerda? Y espero que se acuerden un texto que siempre hemos enfatizado a lo largo de los sermones de Romanos. Romanos 1, 10 y... todos están así. 8. Porque la ira de Dios se revela... ¿desde qué? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra ira o el concepto de ira no había salido en mucho tiempo. Por algún momento hasta nos habíamos olvidado de ese concepto, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que este pasaje nos enseña que hay algo llamado la ira de Dios. Dios nos libre de ello, pero hay algo llamado la ira de Dios, que está a punto de explotar, que está en el cielo revelándose por la maldad del hombre, por la injusticia del hombre. Pero, como hemos leído a lo largo de los pasajes de Romanos, en Cristo Dios descargó esa ira. Y por Cristo usted y yo somos salvos. Por lo cual, hermanos, por si acaso hubiese un judío distraído, es como si Pablo le recordase el versículo 1 del capítulo 2, que le dice, por lo cual eres inexcusable. Si algo no queda claro, si a alguien no le queda claro que Dios no es injusto con elegir a personas para salvación y personas para condenación, tendría que repasar el capítulo 1, el capítulo 2 y quizá el resto de la carta a los Romanos.
para que nos quede claro, hermanos, que de hecho ninguno de nosotros merece la salvación. ¿O alguno de aquí la merece? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros merece la justificación. Y atención, porque Pablo nos ha hablado de esto, pero olvidamos muchas veces lo que leemos, olvidamos lo que estudiamos, olvidamos lo que hemos aprendido. No somos salvos por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios nos condenaría. Somos salvos por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se aplicó a nosotros a través de Cristo, porque Cristo sí sufrió la justicia divina y ahora surge efecto la justificación. ¿Se acuerdan qué es la justificación, hermanos? ¿La hemos estudiado? La justificación ¿es qué? Es cuando Dios nos otorga la justicia de Cristo. Palabras simples, sencillas así. Así pues, hermanos, ninguno de nosotros tiene ningún mérito para estar a salvo de la condenación. Pero Dios decide en su divina soberanía y su soberana voluntad salvar a algunos cuantos. Continúa el texto, versículo 23 y 24. Dice, y para hacer notorias, esta parte es los vasos de misericordia, fíjense, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también, ¿qué dice? De los gentiles. Entendemos entonces, hermanos, que Dios es un Dios eterno, que Él tiene una decisión libre y soberana. Así que Él lo hace con base a ello y no con base a nuestros méritos. Y Pablo va a contraatacar. Dios es quien elige, juzga y sentencia, porque solo Él decide quiénes son hijos. Continuamos, versículo 25 al 29. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, nuevamente, hermanos, recuerden que el contexto de estos pasajes tiene relación con el asunto de la elección de Israel. Pablo, ¿se acuerdan? Durante todo este capítulo está contestando la acusación de que es antijudío. Y dice Pablo, no, yo no soy antijudío, yo soy muy judío, pero tengo que decir la verdad. Y la verdad es que el pueblo de Dios no es por una descendencia étnica, que era lo que pugnaban los israelitas o los judaizantes. Pablo dice que los hijos de Dios no dependen de un linaje, sino de la gracia y misericordia de Dios. Y por ello, él va a proceder a citar dos pasajes en particular. Dios decide elegir a su pueblo con base a su gracia, como lo hizo en el caso de Oseas. Y es el primer pasaje que nos va a referir. Oseas, lo digo muy rápidamente, es un profeta del Antiguo Testamento. Él le tocó profetizar en un momento de bastante decadencia moral en el reino del norte. No así, interesantemente, en ese tiempo el reino de Israel gozó de su época de oro. Me refiero al reino del norte. Y bien, la historia de Oseas es un poco triste. Es un profeta que se casa con una mujer, y los que han leído el libro de Oseas sabrán que es una historia bastante desgarradora, porque la mujer le es infiel. Tan así que incluso se va con sus amantes y uno de sus amantes lo vende como una esclava. Es muy triste. Oseas la ama. Y Oseas la ama tanto que incluso
dice la Biblia que Él la va a rescatar. Tiene 3 hijos con ella. Uno llamado Jezreel, cuyo significado es Dios siembra. Pero los otros 2 hijos tienen nombres un poco más profundos. Uno de ellos es Lo-ruhama, que significa no compadecida. Y la segunda, o el segundo hijo, es Lo-ami, que significa no pueblo mío, o no eres mi pueblo, así se podría traducir también. Bien, en un momento del texto bíblico, creo que lo perdí el texto bíblico, pero bueno, me parece que en el capítulo 2, casi al final, Oseas le dice a Lo-ami, que significa no eres mi pueblo, le dice, no eres mi pueblo, pero ahora vas a ser mi pueblo. Es un juego de palabras que quizá para nosotros no nos cause mucho impacto, pero imagínense que tenemos 2 hijos y uno de ellos usted le pone feo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ese ejemplo. Y usted le dice, ¿sabes qué, feo? A partir de ahora vas a ser bonito. Es más o menos esa la comparación. Bien, le dicen, a ver, ven, no eres mi pueblo, a partir de ahora vas a ser mi pueblo. Y Pablo utiliza esta expresión para ilustrar que en esa misma condición estaba el pueblo de Israel. Porque durante la época de Oseas y durante muchas épocas también, como pueden evidenciar los textos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se desviaba constantemente tras dioses ajenos, tras su idolatría. No eran fieles al Señor. Y como sucede en el Éxodo, en el que Dios por su misericordia no los consumió, lo que Pablo quiere decir, ustedes son pueblo de Dios no por su linaje, porque su linaje no les libró de sus pecados, ni tampoco su linaje les hizo ser fieles a Dios, sino que son hijos de Dios por la pura gracia y misericordia. El segundo texto que usa Pablo se encuentra en Isaías capítulo 10, el cual Pablo usa para determinar la premisa de que Dios es el único que elige, juzga y sentencia, porque Él decide quiénes son hijos y quiénes no. Así pues, dice el texto bíblico, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y en esto, hermanos, lo que Pablo quiere decirnos es que es Dios el que procede con gracia. Esta idea de que Dios ha dejado descendencia ilustra de alguna forma aquel pensamiento que tenía Elías, ¿se acuerdan ustedes? Cuando huía de Jezabel, y donde muy deprimido le dice, Señor, quítame la vida porque no queda nadie más que yo. Y Dios le responde de una forma esperanzadora, dice, no te preocupes, Elías, porque me he reservado, recuérdenme el número exacto, me he reservado tantas personas que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Alguien se acuerda del número? En este momento se me fue. Me he reservado tantas rodillas, cientos, no sé, no me acuerdo, 600, 700, no me acuerdo, está en Reyes, capítulo 21 me parece, capítulo 22, en el que Dios se ha reservado pueblo fiel. Dios se ha reservado un pueblo que está allí, pero no por el mismo o no por la misma labor del pueblo, no porque el pueblo sea especial, sino por la gracia de nuestro Dios. Bien, me quedé con esta duda, hermanos, no se los quiero dejar. ¿Perdón? 7,000, hermanos, imagínense. Me he reservado 7,000. Creo que está, a ver, vamos a ver. Primero de Reyes 19:18. Gracias. Fíjense muy bien. Dice, yo haré que queden de Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué significa esto, hermanos?
que es Dios el que preserva, es Dios el que sentencia, es Dios que juzga. Y con esto, hermanos, Pablo nos da la respuesta de lo que dijo antes. Dios es injusto por exigirle a los hombres que se arrepientan. Dios no es injusto. Dios no es injusto porque Dios es justicia. Su amor y adopción lo otorga no porque sea justo, sino porque Dios es misericordioso. Y si no estamos conforme con ello, hermanos, entonces el problema está en cada uno de nosotros. En suma, los judíos no deben asumir que solo por descender del linaje de Abraham es suficiente para considerarse como hijos de Dios, porque si lo son, esto es únicamente por gracia de Dios, no por algún mérito, no por algún logro. Pero del mismo modo, hermanos, Pablo también ya nos ha introducido esta idea que va a desarrollar más adelante, de que si los judíos son hijos de Dios por gracia, y esto es importante, escuche bien, si los judíos son hijos de Dios por gracia, ¿por qué no procedería Dios de la misma manera hacia personas que no pertenecen étnicamente a esta raza? En otras palabras, si Dios eligió a los judíos por gracia, Dios también puede elegir a gentiles con base a esa misma misericordia para que ahora sean su pueblo. Y ese es un concepto que vamos a desarrollar y que va a contradecir esa idea, esa pregunta. ¿Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios? Hay quienes dicen sí. Y la iglesia, bueno, sí es un segundo pueblo de Dios, pero la Biblia no nos habla de dos pueblos, nos hablan de un solo pueblo. No puede haber dos. ¿Cómo resolvemos este enigma? Bien, Pablo ya nos ha dado alguna pista, pero vamos a explorarla más adelante. Mientras tanto, hermanos, quiero concluir diciendo esto. Cuando pensemos en elección, cuando pensemos en predestinación, no pensemos que Dios actúa como nosotros queremos que actúe, como nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, por los gustos personales, por las preferencias. Dios actúa con base a su gracia y su misericordia. Y gloria a Dios, porque esto significa, hermanos, que nuestra salvación está segura. Que sirva para edificación de su iglesia. Oramos, Señor.